A ver, retomamos. Vamos a hablar de la escritura porque necesitamos conocer no su origen ni cómo ha ido transformándose a lo que es ahora, sino dónde se fue plasmando la escritura. Es decir, prácticamente vamos a hablar del libro, porque el libro no apareció tal y como lo conocemos. El libro apareció cuando apareció la escritura. Entonces, por eso debemos hablar de la escritura. Su título es Escritura. Sebas, ¿qué es para ti escribir? ¿Cómo se llama eso? Transmitir un mensaje Ya, transmitir un mensaje a través de qué? de la escritura. Plasmar ideas en una hoja de papel. Ya, sí, es no necesariamente una hoja de papel, pero la escritura viene a ser, escribir viene a ser el acto de transmitir tus ideas, tus pensamientos, de transmitir palabras a través de símbolos gráficos. ¿Cuáles son estos símbolos gráficos? Las letras. Eso es escribir. Póngame, por favor. Escribir es el acto de transmitir ideas, pensamientos, palabras a través de símbolos gráficos. ¿Puede repetir, Listen, por favor? Gracias. Sí, estamos en la escritura y para eso debemos definir qué es escribir. Escribir es el acto de transmitir ideas, pensamientos, palabras a través de símbolos gráficos. Es decir, letras. Los símbolos gráficos son las letras. Pero no siempre fue así. Escriban, no siempre fue así. Porque el hombre, cuando empezó a manifestar esas ideas, no lo hizo a través de letras. ¿A través de qué lo hizo? Dibujos, gráficos. De dibujos, correcto. El hombre no, o sea, el inicio. El hombre... Escritura rupestre. Pintura rupestre. Pintura rupestre. Entonces, el hombre empezó a manifestar sus ideas no a través de palabras, sino a través de dibujos. Esa conviene a ser la primera manifestación de ideas que tuvo el hombre, la pintura rupestre. Pero, y eso precisamente era sobre sus cuevas, en las paredes de sus cuevas, de la piedra. Sí. De ahí surge la necesidad del hombre por llevar cuentas, por contar. Y ahí hace que se dé el primer formato de escritura. Usted póngale, por favor, como subtítulo los soportes de la escritura. Soportes de la escritura. El primer soporte de la escritura fue la tabla de arcilla. Tabla de arcilla. Ya, ¿cómo surge esta? Para empezar, la tabla de arcilla, pues está hecha de arcilla, de barro. Y el barro es el material más abundante que pueden encontrar, que pudieron encontrar ellos, por lo menos. Entonces, se las ingenian para hacer unas bolitas de arcilla y con esto llevar la cuenta. Cuántas casas, cuántos productos, cuántos animales. Al ver que es innecesario estar llevando tantas pepitas de arcilla, buscan elaborar una tabla de arcilla y ahí llevar sus cuentas. Es decir, que el inicio de una necesidad para escribir fue netamente matemática. Entonces, las tablas de arcilla plasman las cuentas que ellos estaban llevando. Entonces, inmediatamente se dan cuenta que no solo pueden plasmar puntitos y rayitas para llevar unas cuentas, sino también pueden plasmar dibujos. Es decir, si yo quiero dibujar o decir que está amaneciendo, yo qué sé, me estoy inventando, dibujo un sol. Precisamente dibujo un sol con su bolita, un circulito y 8 palitos.
Entonces, ese es mi sol. Eso dibujan y así transmiten sus ideas. Esto cambia dependiendo del lugar, cambia dependiendo de la situación y se continúa en el segundo soporte que tenemos. El primero es tablas de arcilla. El segundo, la piedra. A diferencia de la tabla de arcilla, pues la piedra no tenían que trabajarla porque la piedra la encuentran tal y como está en la naturaleza. Pero aquí ya habían desarrollado las herramientas para picar la piedra a manera de cincel. Entonces se pica la piedra para realizar sus dibujos, que no se dicen dibujos, se dicen pictogramas, por si acaso. Entonces, para dibujar estos pictogramas, y esto se realiza sobre todo en lo que fue Egipto. Usted debe conocer, debe haber visto en un documental, en una película, que precisamente en las paredes, en sus muros, era donde hacían sus pictogramas, sus jeroglíficos. Entonces, estos jeroglíficos tenían un significado. Y tienen dibujos también muy interesantes de sus dioses, con cuerpo de humano, con cabeza de cocodrilo. Entonces, ellos ya plasmaban en piedra sus mensajes. Entonces, es nuestro segundo soporte. El tercer soporte Dice, es dime. perdón que le interrumpa, pero es que Alondra dice que lleva esperando 10 minutos. Si le puede dejar entrar a la clase, por favor. Entonces ella es Priscila Zarzosa. Yo les pregunté si alguien sabía si era Priscila. Que a la próxima, por favor, ingresen con su nombre, porque si yo veo nombres desconocidos, no les dejo ingresar. Ya. Entonces, después de la piedra, nos vamos al otro lado del mundo. Y en el otro lado del mundo utilizaban rollos de bambú. Si yo le digo bambú y le digo el otro lado del mundo, ¿a qué continente me estoy refiriendo? China. Asia, correcto, al continente asiático y específicamente a China, porque ellos fueron los pioneros en esto de la escritura y en muchos inventos más. Entonces, en China, en el continente asiático en general, utilizaban rollos de bambú, que es otro soporte. Los rollos de bambú tenían que prepararlos, o sea, ellos cortaban el bambú, le cortaban como en placas, o sea, como en tiras, y tenían que enrollar, dejar secar. Entonces, era una elaboración larga para que ellos puedan dibujar. Ellos estaban con, su escritura es sumamente diferente. Y es porque es logográfica, es decir, que sus dibujos, sus letras representan más a dibujos que a letras como tal, pero no es ahorita importante hablar de la escritura china. Rollos de bambú. Regresamos a Europa, porque nos regimos bastante en Europa y fue la cuna de la cultura, de la escritura, en fin. Entonces, se empezó a utilizar el papiro. El papiro es otro soporte de la escritura. El papiro es la piel del animal. Entonces ellos al matar sus animales, le sacaban la piel, le sacaban la lana, los pelitos, le curtían, le dejaban al sol y tenían ya el cuero totalmente liso y listo para escribir. Ya no eran solo dibujitos ni pictogramas, ya iba evolucionando también la escritura, entonces ya era algo más parecido a letras que a dibujos. Papiro. El siguiente material y el más utilizado fue el pergamino. Pergamino, otro soporte. El pergamino proviene de una planta, un árbol, para ser más específico. Y este árbol era utilizado también como medicinal. Entonces cortaban la madera, le sacaban en planchas, le dejaban secar y obtenían algo muy parecido al papel. De hecho, cuando usted escribe una carta de amor y le queman los filitos, es porque quiere simular un pergamino. ¿Por qué? Porque era muy parecido. Parecían los filos quemados. Y usted ha de haber visto también en películas o en algún video que si están buscando algo antiguo
tienen que abrir un pergamino, es decir, abrir un papel enrollado por los dos lados y lo van abriendo despacito, despacito, despacito. Y ahí está un texto magnífico. Entonces, ese es el pergamino, algo muy parecido al papel que se utilizó por el siglo V después de Cristo. Y este pergamino da paso a los primeros libros, ya como tal, el libro que se llama Códice. Los códices fueron los primeros libros y fueron hechos de pergamino. El pergamino fue sumamente importante porque era fácil de llevar, se podía escribir un mensaje largo, era fácil de guardar porque se enrollaba, solo se enrollaba así, miren, se enrollaba así, ¿ya? Un pergamino. Enrolladito, un libro, perfecto. Otro soporte fue el metal, específicamente el bronce. Pero el bronce, como era caro, no fue para todos. Este metal era difícil de trabajar para escribir, entonces solo estaba destinado a los sacerdotes, a la realeza y a escribir mensajes de leyes, prácticamente. Entonces, no fue algo de dominio público. El metal, el bronce, fue algo para la realeza. Ya, con esto vamos ahora al papel. El papel es el soporte que hemos utilizado hasta ahora. El más importante y el de más duración, el papel. El papel surge cuando se empiezan a escribir libros, ya no de manera manual, sino con la imprenta. ¿Quién inventó la imprenta? ¿Quién inventó la imprenta? ¿Nadie? Era Gutenberg, creo. Sí, correcto, Gutenberg. Johann Gutenberg inventa la imprenta. Bueno, Jorge, si tú sabías, pues escríbeme en el chat. Ok, Gutenberg inventa la imprenta a eso de 1500 y ya con el papel puede masificar la producción de libros, es decir, ya no tenían que escribir a mano los escribas que tenían una letra hermosa, ya no tenían que estar a mano, sino uno por uno, sino que ahora pues se podían imprimir muchos libros de muchos tamaños y así se da un paso enorme, enorme en lo que es producción de libros. O sea, es tenaz. ¿Cuál fue el primer libro que se imprimió? El libro más importante de Occidente, puede decirse. ¿Cuál es? ¿La Biblia? La Biblia. Sí, muy bien, Génesis. Te voy a poner un punto. La Biblia fue el primer libro que salió de la imprenta, que se imprimió y se tomó como 2 años hacer eso. O sea, al principio era difícil, no le digo que ya ponían imprimir y como impresora, no, o sea, era algo muy diferente. De hecho les voy a mandar un video. En fin, entonces aparece ya la imprenta, cambia totalmente la producción de libros, se empieza a utilizar el papel hasta la actualidad. Pero surge también lo que todos utilizamos y lo que estamos utilizando ahorita y lo que utilizamos en nuestras manos, ¿qué es? Para comunicarnos, para escribir. No, para conectarnos ahorita. ¿Qué estamos utilizando? El internet. El internet. Entonces viene el último soporte, que ya es un soporte digital, ya no es un soporte físico. El último es el soporte digital, el libro digital. Se deja de lado el papel y pues todo queda en el gran cerebro de la internet. Igual, esto viene de la mano con las computadoras. Entonces, este último soporte tiene algunas ventajas y desventajas. Vamos a hablar de eso. Póngame, por favor, de subtítulo, ventajas y desventajas del soporte digital. Ya, para usted, ¿qué ventaja le ha traído tener un libro en la tablet, por ejemplo? No tengo que cargarlo.
Ya no tiene que andar a llevar el libro enorme, sino únicamente su celular. que comprar. Dime. No hay que comprar. Ya, no es que no hay que comprar porque también se compra en línea, entonces póngale la facilidad para adquirir libros. Ya no tiene que usted ir a una biblioteca, una librería, buscar el libro en la sección, nada. Ahora en internet, tal libro, comprar, porque se puede comprar o se puede descargar. Entonces la facilidad de comprar, la facilidad de llevar. ¿Qué otra ventaja tiene? Que usted tenga ya la información, por decirle, en una memoria o en un CD. ¿Cuál es la ventaja? Encontramos más rápido la información que necesitamos y no tenemos que irnos a otros lados a buscarla. Ya, la facilidad de obtener información. ¿Qué otra? Como lo tenemos a la mano, podemos abrir por el momento. ¿La tenemos a la mano, dices? Ajá, porque se guarda en el teléfono, entonces puedes abrirlo en cualquier momento. Ya, se puede cerrar y abrir en cualquier momento. Sí, puede ser. Otra ventaja, que ya no se malgasta tanto papel. Y digo malgasta porque generalmente se termina de leer un libro y ahí queda y el papel se utilizó. Entonces, se busca alguna manera de evitar el uso del papel y con eso, ¿qué se evita? ¿De dónde viene el papel? De los árboles. Correcto, entonces se evita de alguna manera, aunque sea mínima, la tala de árboles indiscriminada. A la larga yo sé que ya no vamos a utilizar el papel. Entonces es otra ventaja, dejar de lado el uso del papel. Ahora vamos con las desventajas. ¿Qué de malo puede tener que yo lea mi super libro en mi super celular? Pierde el celular. ¿Qué? La vista. La vista, correcto. Tener que leer desde una pantalla afecta la vista, desventaja. Muy bien, otra. El peligro de un virus. Ya, puede, o sea, el peligro de un virus, no el coronavirus, el peligro de un virus que te afecte el celular y se te borre la información, ¿correcto? Es muy fácil perder la información. Digamos que tú tenías ahí unos cuantos libros, se te pierde el celular o se formatea o el virus, adiós a todos tus libros. ¿Qué otra desventaja? O sea, es muy vulnerable la información que está de manera digital, es muy vulnerable. Eso ponga, ¿ya? ¿Qué otra desventaja? Que te roben el teléfono. Que te Cuando estés roben, en la muy calle. bien. Una cosa es ir leyendo un libro y todo muy intelectual y otra cosa es ir leyendo en un celu, sobre todo de alta gama o media gama, y te roben. Te pueden robar, eso es una desventaja, a que te expones a leer en lugares públicos sobre todo. ¿Qué otra desventaja habrá? ¿No habrá? Es que yo no leo. Bueno, dejemos ahí. Con ustedes nos vamos a quedar en esta parte. Dylan, por favor, dime cuáles han sido los soportes que yo les dije de la escritura. Dylan. La tabla de arcilla, Ya, sigue. la piedra, los rollos de bambú, el papiro, creo que dijo, Sí. el pergamino, el papel y el último, el soporte digital. Muy bien, correcto. Son todos los soportes que se han utilizado a través de la historia para escribir. O sea, los libros en sí, la evolución del libro puede decirse, ¿no? Camilo, dos ventajas de las que hemos hablado del libro digital. Es fácil de llevar y que encuentras más facilidad la información. Ya, correcto. Fernando, dos desventajas. Fernando. Juanfer. Se le puede perder fácil la información
y es muy vulnerable. Correcto, ¿ya? Es información vulnerable. Esto necesito que por favor usted me haga un resumen o un organizador gráfico en su cuaderno, si es que quiere, si es que prefiere, si es que le gusta. Consulta en internet los dibujitos, los pega o en sí usted mismo los dibuja, no pasa nada si es que quiere tener algo más bonito, no es obligatorio. Y por favor, usted tiene de tarea para el jueves, va a leer, solo leer y subrayar lo importante, ¿no? De la página 172 a la 174. Lee y subraya. Y hace el taller de la página 175 menos la pregunta 4. ¿Sí? Para el jueves. Ahora bien, como solo va a subrayar y va a hacer el taller, no es necesario que me envíe a mi correo. Pero si es que yo la próxima clase le digo, por favor, a ver, Alison, indícame el taller, pues me tiene que indicar. Lo que sí quisiera es que si le mando alguna tarea, la verdad ya no le voy a mandar mucho. Si es que le mando alguna, pues me mande la tarea de martes, de jueves, de viernes, ejemplo, en una sola, ¿sí? Si es que le mando. Ahorita ya tenemos tarea para el jueves. Listen. Dime. Esto que nos acabó de dictar hay que pasar al cuaderno como las otras materias que nos ha dictado. Sí. Sí. Ya. Entonces le mandamos con el mini libro con esto.